Muy bien, vamos a continuar entonces con la sesión del día de hoy. Eh, vamos a empezar con lo que habíamos estado conversando hace unos minutos. Vamos a reiniciar. Muy bien. Ok, aquí estaba. Ok, ya habíamos visto lo que es un algoritmo. Ok. Vamos a hablar ahora de las diferentes representaciones que tiene un diagrama de flujo. Seguramente han debido ver un algoritmo se puede representar utilizando pseudocódigo, se puede representar utilizando diagramas de flujo, diagramas input-output, diagramas Nash-Schaderman y el que nosotros vamos a ver, el que se ve siempre, porque es muy sencillo, es un método gráfico, es tanto el diagrama de flujo como el pseudocódigo, el pseudolenguaje. Nos vamos a dar cuenta que el pseudocódigo, el pseudolenguaje no tiene reglas de escritura muy estrictas. Sí utiliza bastantes palabras reservadas para hacer las diferentes acciones, pero no, en particular no tiene cosas muy complicadas. Como decíamos, las dos herramientas más utilizadas comúnmente para diseñar algoritmos son los diagramas de flujo y los pseudocódigos, el pseudolenguaje, ¿no?, que se esté usando. Un diagrama de flujo, flowchart, es una representación gráfica de un algoritmo. Los símbolos utilizados han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización y también por la ISO. Y los más frecuentemente empleados se muestran en la siguiente figura. La ISO es la International Standard Organization, ¿no?, la Organización de Estándares Internacional. Estos son los que más usualmente se tienen y son los que en la mayoría de los casos también utilizan la mayoría de las aplicaciones que nos permiten diseñar diagramas de flujo. El primero de la izquierda es el inicio o final. Se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama. Del inicio solo puede salir una línea de flujo y al final solo debe llegar una línea. Ese rombo, medio rombo, es una entrada general. Es una entrada-salida de datos en general. En esta guía solo los haremos para entrada. Es algo que usualmente también la vamos a ver. También tenemos entrada por teclado, ese otro trapezoide. Instrucción de entrada de datos por teclado indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o constante. Luego tenemos un rectángulo con doble línea lateral, que es la llamada a una subrutina, indica la llamada a una subrutina o procedimiento determinado. Luego tenemos un rectángulo, que es simplemente una acción, es un proceso general, indica una acción o instrucción general que debe realizar el computador, cambios de valores de variables, asignaciones, operaciones aritméticas, etc. El flujo, que son estas flechas, indica el seguimiento lógico del diagrama, también indica el sentido de ejecución de las operaciones, ese es un flujo. Un rombo, ya bien definido como este, nos permite determinar una decisión, indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico, ya sea falso o verdadero, se toma la decisión de seguir un camino del diagrama u otro.
suponiendo que por izquierda y por derecha van a salir unos flujos. Una iteración indica que una instrucción o grupo de instrucciones deben ejecutarse varias veces. Una salida impresa indica la presentación de uno o varios resultados en forma impresa. Una salida en pantalla, una instrucción de presentación de mensajes o resultados en pantalla. Un conector, dos partes de un diagrama en una misma página. Y este otro conector nos va a permitir enlazar dos partes de un diagrama en páginas diferentes. Las ventajas de diseñar un diagrama de flujo antes de empezar a generar el código de un programa son, entre otras, por ejemplo, para Rojas y Nyakato, forzar la identificación de todos los pasos de una solución de forma clara y lógica, establecer una visión amplia y objetiva de la solución, verificar si se han tenido en cuenta todas las posibilidades, comprobar si hay procedimientos duplicados, representar gráficamente una solución. Es más simple hacerlo con gráficas que mediante palabras, muchas de las veces. Facilitar a otras personas la comprensión de la secuencia lógica de la solución planteada. Posibilitar acuerdos con base en la aproximación común a una solución de un problema, para de esa manera resolver ambigüedades o también realizar mejoras. Establecer posibles modificaciones. Resulta más fácil depurar un programa con el diagrama que con el listado del código. Como decíamos, cuando Dijkstra, para formular la programación estructurada, indica que se puede manejar todo a partir de un conjunto finito de estructuras de control y no hacer el código demasiado largo, entendemos que siempre los programas tienden a ser muy largos y su mantenimiento es muy tedioso cuando es demasiado. Entonces, siempre se puede modificar antes de llegar a la codificación un diagrama de flujo. Además, nos va a permitir agilizar la codificación, ¿no? La traducción del algoritmo en un lenguaje de programación. Y nos sirve como elemento de documentación de la solución del problema. Además, cuando el algoritmo se desea expresar en forma de diagrama de flujo, debemos considerar algunas reglas o principios básicos que los vamos a llevar también a la codificación, a la elaboración de programas, a la codificación de nuestro algoritmo. Se debe poner un encabezado que incluya un título que identifique la función del algoritmo, el nombre del autor y la fecha de elaboración. Y se pueden utilizar solo símbolos estándar. Aquí nosotros ya tenemos dos sistemas. Nosotros vamos a utilizar una combinación de estos, como les decía. El primero, el de la ANSI, ¿no? Del Instituto Norteamericano de Normalización, ANSI. Y el segundo, de la ISO, del International Standard Organization, la Organización de Estándares Internacional, que el estándar es la 5807. Son muy similares, ¿no? Ustedes van a verificar, van a revisar y vamos a utilizar a ambos. Los diagramas se deben dibujar de arriba hacia abajo. Ese diseño se denomina top-down, que también viene de lo que es parte del diseño descendente, de un diseño orientado al divide y vencerás, modular, que probablemente lo vayamos viendo más adelante. La ejecución del programa siempre empieza en la parte superior del diagrama. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar el inicio y en la parte inferior el fin, ¿no? Por eso es un diseño descendente, top-down. Los símbolos de inicio y final, o inicio y fin, deben aparecer solo una vez. Es lo que también sabemos. La dirección del flujo se debe representar por medio de flechas, unas líneas de flujo que indican claramente cuál es la secuencia de pasos que se deben realizar. Todas las líneas de flujo deben llegar a un símbolo o a otra línea, como vamos a ver. Una línea de flujo recta nunca debe cruzar a otra. Hay algunos autores que hablan de un diseño descendente
donde es permitido dibujar diagramas de flujo de izquierda a derecha, como si estuviéramos leyendo un documento. En esos casos, podría darse que dos líneas se van a entrecortar. Usualmente eso no ocurre cuando seguimos un diseño descendente top-down. Pero aquí nos da alguna explicación, ¿no? Si es que se puede no cruzar. Cuando dos líneas de flujo se cruzan, una de ellas debe incluir una línea arqueada en el sitio donde cruza la otra, ¿no? Es lo que decíamos. Se deben inicializar las variables que se utilicen o permitir la asignación de valores mediante consulta al usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los datos de entrada o les vamos a dar unos valores iniciales o se van a leer. El usuario va a poder introducir un valor. Las bifurcaciones y ciclos se deben dibujar procurando una cierta simetría. Tiene que ver con la parte estética, ¿no? Cada rombo de decisión debe tener al menos dos líneas de salida, una para sí y una para no. Las acciones y decisiones se deben escribir utilizando el menor número de palabras posibles, sin que resulten confusas o poco claras. Por eso vamos a utilizar instrucciones directamente o expresiones de asignación. Todo el diagrama debe ser claro, ordenado y fácil de recorrer. El diagrama se debe probar recorriéndolo con datos iniciales, simples. Esa es una prueba de escritorio que habíamos dicho. Al igual que un diagrama de flujo, también en el diseño de la solución se puede emplear pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en palabras similares al inglés o al español, que facilitan tanto la escritura como la lectura de programas. En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificación de algoritmos. Es algo muy similar a lo que hemos estado haciendo cuando hemos diseñado nuestros algoritmos. Iniciar, asignar, calcular, mostrar, ¿no? Es un lenguaje de especificación. Veamos un ejemplo. Lo que queremos ahora es hallar el área y el perímetro de un círculo, cuyo radio mide 2 centímetros. ¿Qué hacemos? Primero formulamos el problema. El problema está bien formulado. Queremos hallar el área y el perímetro de un círculo cuyo radio es de 2 centímetros. ¿Cuáles son nuestros resultados? Especificar los resultados. ¿Qué esperamos obtener? Área y perímetro. ¿Qué datos tenemos? El radio de 2 centímetros y, como habíamos hablado en el anterior ejercicio, la constante pi es otro dato. ¿Cuáles son las restricciones? En este caso, simplemente usar los datos del problema. Definir procesos. El área es el producto de pi por radio al cuadrado. Y el perímetro es el producto de 2 por pi por radio. Eso es lo que tenemos. Entonces, diseñamos el algoritmo. Para diseñar el algoritmo vamos a presentar pseudocódigo, el diagrama de flujo que se ha escrito en PCInt, tanto el pseudo como el diagrama en PCInt, y en Dicor. Entonces, aquí tenemos el algoritmo círculo que nos va a permitir determinar el radio y el área y el perímetro de un círculo a partir del radio y de una constante pi. Observen que en el pseudo de la izquierda, el que se ha hecho en PCInt, se sobreentiende, porque es una variable, es una constante que se conoce en PCInt como pi. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no debo definirla, sino que se la conoce. Entonces, por eso yo lo único que he hecho es, si ustedes ven el pseudocódigo de la izquierda, le he asignado el valor de 2 a la variable radio. En área he almacenado la constante pi
por radio elevado al cuadrado. Observen que aquí no he necesitado utilizar paréntesis porque el programa reconoce lo que se debe hacer primero, las reglas o el orden de prioridad que se debe utilizar. Primero eleva radio elevado al cuadrado y lo multiplica por pi. Y luego muestra el área. El perímetro, en la variable perímetro, almacenado 2 por pi por radio. Y he mostrado, escrito el perímetro. Y ha terminado el algoritmo. Este es el diagrama de flujo, donde estoy asignando la radio. 2, en área estoy guardando pi, la constante pi, por radio elevado al cuadrado. Estoy mostrando área. En perímetro estoy almacenando 2 por pi por radio. Estoy mostrando perímetro y está terminando el algoritmo. Estos dos se han hecho en PCInt. Ahora, en Dicor es el diagrama que tenemos a la derecha. Inicio, en radio estoy almacenando 2. Como no tiene la constante, yo estoy asignándole a pi el valor de 3,14. En área voy a almacenar pi por radio al cuadrado. Observen que he tenido que utilizar paréntesis porque en este caso no reconoce el orden. Vamos a ver enseguida un ejemplo. Luego muestro área. En perímetro almaceno 2 por pi por radio. Muestro perímetro y fin. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer diagramas de flujo. ¿Alguna pregunta? Ninguna, licenciado. A ver, haremos entonces diagramas de flujo. Nos vamos a... venir a esta. Vamos a agarrar. Primero, vamos a quitarle el poder a Nicole. Aquí está. Listo. Muy bien. Okay. Lo que vamos a hacer es... este es 3, este es 4. Vamos a ir numerando. Esto. Dar el volumen de una esfera, 3. A ver. Este es el 1. Ahí este es el 2. Bien. Este es el 3. Y aquí vamos a hacer el 4. Crear el diagrama de flujo del ejercicio 2. Ya está. Entonces queremos hallar el diagrama de flujo del ejercicio 2. ¿Cuál es el ejercicio 2? Hallar el volumen de una esfera de radio 3 centímetros. Esto es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a utilizar PCInt primero y luego Dicor. Muy bien.
Los que tengan instalado PCInt, vamos a utilizar primero eso. Los que no, se va a grabar y van a poder practicar luego. Entonces, voy a abrir uno nuevo. Entonces, en este caso, este algoritmo está relacionado a una esfera. Vamos a utilizar una esfera. ¿Qué queremos determinar de la esfera? Queremos determinar, en primer lugar, su volumen. Y sabiendo que el radio es 3 centímetros. Entonces, primero vamos a asignar valores a nuestras variables. Tenemos la variable radio. Entonces, yo voy a poner aquí abajo radio. Radio, hemos dicho que va a ser 3 centímetros. Ya está. A radio le estoy asignando 3. ¿Es necesario que yo maneje pi? En este caso no, porque pi se reconoce como una constante en PCInt. Por ejemplo, vean, yo le voy a poner pi y voy a querer asignarle un valor. 12, digamos. Y vean, aquí me sale en este identificador no válido, me dice, pi no es un identificador no válido, ¿no? Si yo presiono más, me va a aparecer aquí el error de sintaxis. El identificador de la variable de la asignación no es correcto. Los identificadores válidos están formados solamente por números y letras, comenzando siempre por una letra. Compruebe que sea un identificador y una expresión, verifique que no tenga caracteres no permitidos, espacios u operadores y que comience con una letra. Verifique que no coincida con una palabra reservada, en este caso es una palabra reservada, porque pi para PCInt ya es una constante, es una palabra reservada que los reconoce. Vean, por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. Yo puedo utilizar, como ustedes me han visto, aquí escribir directamente el pseudo, o irme a la parte derecha para utilizar alguno de los elementos de la estructura. Escribir, leer, asignar, ¿no? Es un proceso, asignar. Sí, entonces, si es condicional, según un switch, un mientras, un repetir, un for. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo algunos de esos, ¿no? Ahora, vamos a hacer, por ejemplo, yo le voy a poner escribir. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir lista de expresiones. ¿Qué quiero que muestre? Pi. Vamos a ver. Para ejecutar en PCInt, lo único que hacen es irse a este botón que está aquí, este botón verdecito en la barra de accesos directos, que es ejecutar, o si no se van al menú ejecutar y ejecutar, que también pueden obtenerse con F9. Entonces ejecutamos. Ahí está. Se ha mostrado otra ventana. Vamos a compartir esa ventana para que puedan ver. ¿Qué me dice? Me muestra el valor de pi. 3.14 15 92 65 36. Para PCInt, pi ya es un valor determinado. Entonces, no es necesario que yo inicialice. ¿Ok?
¿Ya? Entonces, en este caso, para PCInt, yo necesito determinar el valor de pi, como lo habíamos hecho en el diagrama, en el algoritmo que hemos realizado hace unos minutos, ¿no? Ahora, lo que queremos es calcular el volumen. Para calcular el volumen, nosotros vamos a poner aquí una asignación. Ahí está, ¿no? La asignación. ¿Y qué quiero? Quiero que una expresión y una variable. La variable para nosotros, ¿qué va a ser? Va a ser, ¿qué hemos dicho que se llame? Se va a llamar volumen. Si tienen un problema, es más fácil utilizar volumen, símbolo del menor, guión, y automáticamente genera la flecha de asignación. En volumen, ¿qué voy a almacenar? 4 tercios, 4 dividido entre 3, por, ¿qué hemos dicho que se va a multiplicar? Por pi, por radio al cubo. Yo voy a poner aquí por pi, que es una constante reconocida para PCInt, por radio elevado al cubo. Cuando ustedes buscan el sombrerito, presionan Alt GR o la tecla, la combinación de teclas para obtener el sombrerito, automáticamente PCInt me genera la flecha hacia arriba, que me permite indicar que es radio al cubo. Vean, aquí no voy a asignarle de ninguna manera ningún otro paréntesis ni nada, porque entiendo que va a seguir, el producto va a seguir un orden, ¿no? El orden que hemos dicho que se realizan las operaciones aritméticas, ¿no? Ok, ya tengo lo que habíamos intentado, ¿no? Hemos iniciado el algoritmo, hemos asignado a radio un determinado valor, no hemos hecho lo mismo con pi porque suponíamos que para PCInt es un valor constante que no necesita declararse, y luego hemos calculado el volumen, 4 tercios de pi por radio al cubo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar. Entonces, buscamos aquí, es escribir, ¿no? Escribir. Entonces, aquí se pone lo que queremos que diga. Podemos decir, el resultado es 2 puntos, y lo que voy a escribir es volumen. Ahí está. Además, PCInt, como ven, a medida que voy escribiendo, me dice qué variables están acá. Entonces, volumen. ¿Ah? Entonces, puedo utilizar, ya está. El resultado es volumen. Yo quiero saber las variables que tiene. A la izquierda hay una lista de variables. Pi, ¿no? Radio y volumen. Son las variables que tiene mi algoritmo, ¿no? ¿Ya? Ahora, quiero ejecutar. Ejecutamos. Y el resultado es, este es el resultado. 113.09, ¿no? Hace rato uno de sus compañeros nos decía en lugar de 0,4, 0,9. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque por el número de decimales. Ustedes han visto el número de decimales que maneja PCInt para pi, 3.14, 15, 96, bla, bla, ¿no? Entonces es de acuerdo al número de decimales. Por eso en este caso es 113,04 el resultado.
¿no? Ahora queremos ver su diagrama de flujo. Entonces, ustedes presionan este botón para dibujar el diagrama de flujo y automáticamente va a generarles el siguiente diagrama. Ahí está, ¿no? Algoritmo, esfera, a radio le estamos asignando el valor de 3, en volumen estamos almacenando 4 tercios por pi por radio elevado al cubo. El resultado es que tenemos volumen. Ahora, aquí no está mostrando otro valor, pero si lo ejecutamos, ¿ven? Aquí vamos a ejecutar. El resultado es, y aquí está mostrando el valor, ¿no? El resultado es, está mostrando el valor de esta variable volumen. Volumen. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos. Y esto si quieren lo pueden guardar como imagen. Aquí tienen algunas opciones de ejecutar, paso a paso, guardar. Incluso pueden modificar. Si tienen alguno de estos, pueden modificar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta sobre el manejo de PCInt para esto, que es muy sencillo? Ok. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok, ahora vamos a ver con Dicor. Exactamente lo mismo. ¿Dónde estás, Dicor? Aquí está. Aquí está. Ok, entonces tenemos Dicor. Vamos a empezar un nuevo programa. Tiene algunos bugs que presumo saber corrigiendo. Hablando de Dicor, ustedes saben que ha sido hecho por un estudiante de la carrera de informática que ha liberado la licencia exclusivamente para nosotros, ¿no ve? Entonces, tiene todavía unos bugs como lo que está pasando en este caso. Estoy queriendo iniciar uno nuevo y está con un bug. Vamos a ver si podemos. Espérenme un ratito. ¿Alguno de ustedes les ha parecido un error así alguna vez con Dicor? Cuando estamos iniciando, es por lo que he estado mucho tiempo sin utilizarlo. He querido iniciar uno nuevo sin haber guardado el anterior. Y me sale un bug. Había muchos de ustedes que utilizaban Dicor. ¿A alguno le salió este error? ¿O es que es porque está muy...
Y ahora, bueno, pues hay que esperar un ratito que se recupere. Listo, tronamos. Ahora no quiere detenerse. Aquí está. Ahí está. Ya está. Hemos logrado parar de encontrar este buco. Ahora lo que tenemos que hacer es... Aquí está. Recuerden, los que van a instalar Dicor, que la clave es que tengan instalada Java primero, y eso es el delito. Ahora sí, esto ya está iniciándose. Vamos a compartir. ¿Dónde estás? Aquí estás. Aquí está. Ya. ¿Qué hemos dicho? Vamos a asignarle un proceso. En este caso, queremos que, en primer lugar, como estamos tratando de determinar el volumen de una esfera, queremos que radio tenga el valor de 3. Entonces, como observan, lo único que tienen que hacer es jalar el símbolo de asignación, que está a la derecha, al espacio de trabajo, ¿no? Donde quieren que aparezca, y ahí aparecen unas líneas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacen doble clic para que puedan editar el texto, y aquí hemos dicho, radio va a ser igual a 3 centímetros, ¿no? Eso es lo que habíamos definido. Ya está. Quiero hacer otra asignación. Vean, me voy a la izquierda y voy a jalar al espacio de trabajo a uno de los puntos rojos donde me dice que puedo incluir, ¿no? Entonces, aquí abajo voy a poner la constante pi. En este caso, Dicor no puede manejar constantes. Voy a poner pi igual a 3.14. ¿Está? Entonces tengo pi 3.14. Y luego debo calcular el volumen. Entonces voy a asignar nuevamente a uno de los puntos rojos el volumen. Volumen es igual a 4/3, 4 dividido entre 3, por pi por radio al cubo. Por pi por radio elevado al cubo. Ahí está.
Como ven, el texto sobrepasa el dibujo original de la asignación, entonces hacen clic a esa cajita de asignación, se van a la parte inferior derecha y pueden aumentar el tamaño hasta que sea del tamaño del texto, como lo acabo de hacer. Y ya está. Luego, queremos mostrar el volumen que hemos hallado. Entonces, igual. Si quieren ponemos... Miren, vamos a ver qué pasa. El resultado es 2 puntos, volumen. A ver, vamos a ver qué pasa. De la misma manera, si quieren pueden ajustar. Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos nuestro algoritmo y al igual que en PCInt, aquí arriba tienen la opción para ejecutar, ¿no? Entonces pueden buscar en la barra de menú, ejecutar F6, como les dice, o pueden buscar el símbolo de ejecutar aquí, el símbolo de play que usualmente está, tanto en Dicor como PCInt, ejecutar. Y aquí me dice, el texto que usted ha introducido aquí no es el correcto, es un error, ¿no? Ok, entonces vamos a corregir, me permitirá poner unas comillas aquí Sí, para licenciado, decirle para que es un poner texto es mensaje. con comillas, es para poner más rápido. Exacto, ¿no ve? ¿No? Entonces me permite poner unas comillas, estamos viendo cómo hemos hecho el otro. Simplemente, ahí está. Nuevamente hago coser. Y eso es lo que me muestra. 835. Licenciado, Ese era el solamente se resultado. ve, pero la pantalla del Dicor, solamente donde está el diagrama, no se ve el resultado aún. Ya, lo vamos a compartir para que ustedes vean. Los que no están haciendo correr, vamos a ver. Ahí está. Me está mostrando aquí abajo la prueba de escritorio, radio cuál es el valor, pi cuál es el valor y el volumen. ¿No ve? Y me está mostrando 835,89. ¿Cuál es el error? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? Aquí a la izquierda está el diagrama de flujo. Este es el valor que está devolviendo en consola. Y esta es la prueba de escritorio. Paréntesis. Exacto, exacto. ¿Cuál es la diferencia? En PCInt automáticamente se conoce qué es lo que tiene que evaluar primero. ¿No ve? ¿Sí? Si tiene que evaluar primero, en este caso, el exponente y luego el producto, la división. Entonces, vean, yo voy a cerrar esto y voy a compartir nuevamente con ustedes esto. ¿Qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer es poner primero los paréntesis y en radio al cubo. Eso es lo primero que voy a poner. Lo voy a ejecutar. Luego van a ver otros resultados. Van a ver. Voy a compartir esa nueva ventana. Vean lo que va cambiando los resultados. Ahora, ¿cuánto es el resultado que me da? 84,78. ¿No ve? Que tampoco es el resultado esperado. ¿Qué más nos falta poner entre paréntesis? ¿Qué más nos falta poner entre paréntesis? 4/3. Exacto, entonces tenemos que volver a Dicor. Vamos a volver. Aquí. Y vamos a poner
Ahora veamos. Vamos a ver esto, ya está. Vamos a hacer coser. Y vamos a ver que todavía me sigue mostrando algún valor que no es el que esperaba. Me sigue dando 84,78. ¿Mm? ¿Dónde más creen que está el problema? A ver. Si agarramos la calculadora que estábamos hace rato manejando, vamos a revisar con ustedes una vez más. Esto es simplemente 4 dividido entre 3, 4 tercios, por pi, por radio, que en este caso, si quieren le ponemos paréntesis, si quieren no. Radio es 3 elevado al cubo, igual 113,09. O 4 dividido entre 3 por 3,14, que era nuestro pi, por 3 elevado al cubo, igual 113,04. Ese es el resultado que debería devolver, ¿no? Si quieren lo hacemos parte por parte. 4 dividido entre 3, eso es 4 tercios, por pi, eso es igual, por 3 elevado al cubo, esto es por 3, 9, 3 por 9, 27, igual 113,09. Entonces, cuando ustedes van a hallar los resultados con DICOR, lo que se les sugiere es que sean muy cuidadosos al momento de utilizar los paréntesis, que claramente definan cuáles son los valores que quieren que se evalúe entre paréntesis, de tal manera que no tengan los errores al momento de hacer coser, como el que acabamos de ver. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Lick. Sí, Yo hice coser, pero normal me sale el resultado. pero tú has visto qué ocurre cuando yo lo he hecho, ¿no ve? Y todos tenemos la misma versión. ¿O cuál versión tú tienes? La misma. Exacto, ¿no ve? Porque no hay otra. Aquí es, me parece que es lo que, aquí vamos a ver. Uno de nuestros compañeros tiene la solución. Escucha, escucha, escucha. Parece que es lo que nos dice eh, Limber. ¿Qué dices, Limber? Es por la división, que lo toma como división entera. ¿Es así? ¿Ustedes qué dicen? No, dice, es por el orden, sino que se empieza por la multiplicación y se termina en la división. En este caso, usted está operando primero división, seguido de la multiplicación. Entonces, o sea, lo correcto, y en cualquier fórmula, debería ser primero, se multiplica todo lo que está en el numerador y se divide entre el denominador. Pero aquí, Ahora, lo que tú me estás diciendo es que haga lo siguiente. ¿Correcto? no está compartiendo la pantalla.
Ah, ya. Ahorita vamos a ver. Esto es lo que me estás pidiendo. Pero en realidad yo discrepo mucho con qué es lo más correcto. Pero si se da de cuenta, Lice, en cualquier operación que usted haga, no creo que empiece primero a dividir y luego a multiplicar. Por lo general multiplicamos y dividimos. Eh, discrepo completamente. Y es más, yo le diría ahí, está por demás, digamos, ese paréntesis externo a lo que es el radio. Sí, el radio debería tener paréntesis al cubo. Ya. Pero después, normal sale. Así, esto es lo que esperas, ¿no? A ver. Ahí. ¿Esa es? Sí, Ya, ok. Vamos a ejecutar. Vamos a compartir. Yo no he dicho que no usen primero, ¿no? Simplemente he dicho que tengan mucho cuidado al manejar los paréntesis. Ahí está. Y como acaba de mencionar nuestro compañero, siguiendo ese orden, sale perfectamente. Ahora, discrepo. ¿En qué discrepo? Discrepo en que tengamos que especificar, como dice su compañero, primero la multiplicación y luego la división. Eh, en realidad, eh, en el álgebra, en cualquier lenguaje de programación, las prioridades en las que se van evaluando los operadores son como las que yo les he presentado en el curso. ¿No ve? O sea, esas son las prioridades. Entonces es indistinto, es indiferente multiplicar que dividir. ¿Por qué? Porque estas se evalúan en un mismo nivel. No hay algo que es primero o algo que es después. O sea, en todos los lenguajes de programación es así. Evidentemente, literalmente, en Dicor, primero evalúa la multiplicación, literal, y luego evalúa la división. En cualquier lenguaje de programación, que es el lenguaje en el que se ha hecho la calculadora online que hemos visto, que es JavaScript nomás seguramente, primero, no es la multiplicación o la división, sino es que es indistinto. ¿Qué yo les he pedido? Simplemente que tengan mucho cuidado al momento de hacer los cálculos y ser bien literales, ¿no ve? Particularmente cuando hay productos de este tipo, entre multiplicación y división. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, sí, Eso es lo único que tienen que tener cuidado. Después, ustedes están evaluando, estamos evaluando el algoritmo, como ha dicho su compañero, sale normal. ¿Cuál es el detalle? Lo que les decía, ¿no ven? Dicor es muy literal. Primero hace el producto y luego la división, literalmente. Cuando en el álgebra, en cualquier otro lenguaje, si ustedes esto lo codifican, como nosotros hemos puesto 4 dividido entre 3, como en la calculadora online de Google, les va a sacar lo mismo en Python. ¿Está bien? Porque tiene una regla para hacer ciertos aspectos primero. Eso hay que ser muy cuidadosos entonces al manejar Dicor para hacer este tipo de cálculos, ¿ya? Eso nada más. ¿Está bueno? A ver, ahora entonces vamos a ver. Como hemos quedado, estamos haciendo y vamos a utilizar los dos. Entonces, ustedes presionan este botón que está aquí en PCInt y hemos dicho que les va a mostrar esta otra ventana, ¿no? Que es el algoritmo que nosotros tenemos.
Sí. Ya está. Ahora, ¿alguien está con PCInt instalado con Dicor o quieren con papelito nomás? ¿Alguien está con papelito? Yo estoy con los dos, Lick. Ok, a ver, con los que puedan, Igual hice. podemos hacer. Ya, ven, la mayoría estamos probando, ¿no ven? El 5, hallar el diagrama de flujo del ejercicio 3. Ahora hagamos el diagrama de flujo del ejercicio 3, que es utilizando la fórmula, pero vamos a cambiar los valores, vamos a ponerle valores para que no necesitemos utilizar una condicional, ¿ya? Para que no necesitemos utilizar una condicional, pero que podamos hallar las raíces utilizando ciertos valores, ¿ya? Entonces, A igual a 1, aquí vamos a poner, voy a compartir esta pantallita, déjenme ver. Hallar, aquí está. Hallar el diagrama de flujo del ejercicio 3, del que estábamos viendo, pero con los siguientes valores. A igual a 1, B igual a menos 5, y C igual a 6. Ya, a ver, alguien, le damos igual unos 5 a 10 minutos y le damos luego el poder para que pueda escribir o pueda pegar su imagen ahí. Ya sea a manito, ya sea con PCInt o ya sea con Dicor. Para guardar mientras vamos resolviendo este ejercicio. ¿Ya? Mientras vamos resolviendo este ejercicio, vamos a, con estos nuevos valores, ¿qué vamos a decir? Con A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. Ya está. Hallar el diagrama de flujo del ejercicio 3, con A igual a 1, B igual a menos 5 y C igual a 6. Ahora sí. Vamos a ver. Quizás la primera y la última vez que trabajemos un poco con Dicor así, con PCInt, ya después nos vamos a dedicar a hacer los diagramas nomás, ya suponiendo que ustedes saben. Como les decía, presionan este botón y se dibuja el diagrama, ¿no es cierto? Y cuando tienen el diagrama, lo que pueden hacer es guardarlo como una imagen. Eso es lo que yo voy a hacer, les voy a mostrar. Mientras van resolviendo el resto, yo les voy a decir, aquí hay el botón, este botoncito, guardar, este botón guardar, y me sale un cuadro de diálogo que me dice en qué estilo lo vamos a guardar, cómo se llama el algoritmo, el zoom, el ancho en píxeles, el alto en píxeles. Y cuando yo presiono guardar, me sale otro cuadro de diálogo, como todos los cuadros de diálogo de Windows, donde me va a decir dónde es
en qué dirección yo quiero que guarde esa imagen. Entonces, ustedes ya buscan dónde van a guardar esa imagen. Yo ya lo he guardado. Ya está. Ahora voy a querer añadir. Vamos a ver si me permite añadir. Cuando yo presiono este botón para añadir, Google me dice si quiero subir, si voy a decir subir, examinar, o simplemente voy a arrastrar donde. Entonces, estoy buscando. Aquí está. Este es, ¿no? Ahí está. Ese es el diagrama de flujo. Voy a hacer lo mismo con Dicor. Queremos guardar, me parece que uno de estos botones es el que me genera directo. Aquí está, guardar como imagen. Este botoncito de aquí, el cuarto, de la base de acceso directos, la base de herramientas. Guardar como imagen. Me sale el cuadro de diálogo para buscar la dirección donde yo voy a guardar. Entonces, ahí PCInt me lo guarda como un PNG por defecto. Lo mismo que Dicor me lo guarda como un JPG. Ya está, lo hemos guardado con este botoncito, ya saben. Ahora lo vamos a añadir también a nuestro Jam. Vamos a añadir imagen, examinar. Aquí está la imagen. Listo. Ahí está. Listo. Ahora estábamos pidiendo que hagan lo mismo, sin condicionales, sin utilizar todavía el if, solo para aprender a manejar por eso, por el momento, la herramienta, muy sencillo. O si quieren, a manito, ¿no? Es lo que habíamos quedado. Habíamos dicho, la primera práctica probablemente sea a mano. Los que quieren pueden usar Dicor, los que no pueden utilizar PCInt, como prefieran, ¿no? No tiene, no les vamos a exigir. Ya más adelante, ya vamos a exigir que utilicen una de las herramientas y ya para la última vamos a exigir que además de pseudo, además de diagrama de flujo, añadan el código en Python. Aquí todavía no estamos haciendo código. Ya para mañana vamos a empezar también a trabajar con código. Sí, rapidito, algunos ejercicios y ya. ¿Alguien ya hizo? ¿Alguien resolvió este? Para que le pase el control y pueda subir la imagen. Ya les he mostrado cómo suben imágenes en un Jam. ¿Alguien? Nadie. Licenciado, yo ya lo tengo, pero no sé si estuviera bien.
A ver, Silva, Alexander Silva, déjame que te pase el control. Aquí estás. En teoría ya hemos actualizado el permiso. A ver, Alexander. Sí, sí, ya lo puedo manejar, licenciado. A ver, voy a tratar de copiar. Exacto, trata, Solamente trata el de... diagrama de flujo, ¿no? Sí, 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 sí. Como has visto que hemos guardado, ya sea en Dicor o PCInt, y lo añades. Nosotros esperamos con calma. A ver, vamos a ver si lo puedes añadir. El licenciado ya lo tengo yo en el Discord, no sé si puedo compartirlo. ¿Vos quieres hacer Dicor? ¿En qué lo tienes tú, Alexander? En PSINT. Ya, súper. ¿Quién lo tenía en Dicor para darle el poder? Yo, licenciado. Ya, Pero Kevin, a ver. no me corre, pero es así más o menos el diagrama, como en papel sí me salió. Primero lo hice en papel. Ya, En papel sí ya. me da. Y Probablemente sea lo que nos decía. ¿Quién es nuestro compañero que es capísimo en Dicor? Que me anda corrigiendo a mí siempre. ¿Dónde está? Yo estoy, Lice, Franz, tú eres el que me anda corrigiendo siempre. no, Probablemente. hago No, conversación. no, está súper. No, está súper. Es que tú ya tienes más práctica con la aplicación, pues eso ya es. Ya eres más capo, o sea, no hay vuelta que dar. La cuestión para programar, para utilizar cualquier aplicación es la práctica, ¿no ve, Franz? Sí, ¿Ves? Entonces, lo va a subir y vos le vas a decir dónde probablemente haya cometido el error. ¿Está bien? ya, licenciado. Súper, súper, es la idea. No, Ah, recuerda, no dime, sé si lo Kevin, puedo compartir, porque no puedo subirlo. ¿no puedes subirlo? No, no sé si lo puedo compartir por pantalla. A ver, ya, vamos a entonces quitarte el poder de aquí. Alexander. Me parece raro que no puedan utilizar, pero a ver. Ah, y quieres que te dé el poder para compartir. A ver, vamos a ver si está configurado. ¿Dónde estás? Configuración, aquí estás. Compartir, sí, puedes compartir, está para que cualquiera pueda compartir. A ver, dale. No sé si lo pueden ver. Sí, ahí está, ¿no? Sí, ese es. Está inicializando A en 1, B en -5, C en 6. En la raíz 1 está almacenando -B más. Ahora, pero ahí que le falla. Vamos a morir. Ah, Alguien me dice que falla. Paréntesis. No, no. Está ahí esa es la clarito que falla. Raíz. falta el X2. La Ah, raíz. La ah, raíz. sí. Y Pero me lanzaba el resultado. tiene, pese, No, pero no claro, falta la está raíz. botando un resultado. Ese es un error. Ahorita vamos a ver el tipo de error. Si tú revisas, tiene esa función. Vos pones raíz nada más. Raíz. Raíz delante del paréntesis que estás mostrando. Ahí le pones raíz. Y de B cuadrado, eso, a ver. Vos ponles raíz, es una de las funciones que tiene.
delante de b al cuadrado menos 4ac, ahí vos escribes raíz. Sí, ahora sí creo que va a... A ver. Genera el... Igual, si lo haces correcto va a funcionar. Hazlo correr. La raíz deben ser 3 y 2. Creo. Ya yo les digo el resultado. El resultado tiene que ser, las raíces 3 y 2. X1, 3, Aquí lo tengo. X2, 2. Exacto. Si te sale eso, está bien. Ahí 3 y está. 2. Sí. ¿No ve? Sí. Súper. Muéstranos el diagrama de flujo. En Dicor igual, ¿no? Franz, en Dicor también es raíz, ¿no? La función. Sí, ¿Ve? En Dicor igual, si ponen raíz. Muy bien. ¿Dónde estás, Kevin? Kevin, ¿quieres compartir Sí, pantalla? sí, por favor, licenciado. Ya, comparte. Alexander, deja de compartir para que Kevin empiece. Eso, dale, Kevin. ¿Puede ver mi pantalla, licenciado? Ahora sí. Este de aquí es el diagrama. A1, B menos 5, C6, X1 menos B más la raíz de B al cuadrado menos 4AC. ¿Qué resultados te está dando? ¿3 y 2 o otros resultados? Sí, licenciado, no sé, aquí en Java lo programé, por ejemplo, y sí me sale 3.0 y 2, o sea, 3 y 2 me sale. Ya. O sea, es lo mismo que he hecho, solamente no sé por qué no me da aquí. Solamente me dice A ver. X1 no existe, dice. La variable X1 no existe, dice. No sé por qué pasa eso. A ver. ¿Dónde está Tal vez por Franz? la falta de inicialización, ya que tal vez está pidiendo que se inicialice en 0 para que Eso pueda puse guardar igual. valores. Es igual, puse X1 en 0 y X2 en 0, pero todo se vuelve 0 nada más y no pasa nada más. Igual y si inicialicé las variables X1 y X2 en 0, pero no me sale igual, Franz, todos tira Franz, 0. ¿se puede hacer dos por un bloque de ejecución? Así se pueden. No veo muy bien. ¿Puedes darle un zoom un poquito más grande, Kevin? ¿Cómo se hace eso, licenciado, aquí? ¿No tienes zoom? sí, a ver, selecciona todo y le vas a dar aquí arriba. Arriba, andate donde dice número 5, al lado de lo que es Arial. No, todo selecciona, estimado. Ya te entendí. Dice estado 9 y aquí lo pongo, ¿no? Todo diagrama. Todo el diagrama, todo el diagrama. Todo el diagrama. Te pones un costadito y ahí no veo ahí como un cuadrado. Ahí seleccionas todo. ¿Cuál es ese, licenciado? No ubico. ¿No te das cuenta que hay uno como cuadradito aquí? A ver, ¿esto qué es? Hay una línea, como un frame. Ahí. En estas partes. ¿Es de aquí? Selecciona todo. No. Selecciona como si estuvieras seleccionando en tu escritorio. ¿Cómo seleccionas los iconos de ¿Así? tu escritorio? Así, exacto. Eso, selecciona todo. Ya, y ahora le cambio el tamaño de la letra. Sí, ponle 20. Ya, ahí está. Ahora Ahí haz está. clic. Ahora, no, espera un rato. Espera. Haz clic Ahí. en ese recuadro que tiene flechas verdes. Flechas verdes, este de aquí. Exacto. Ya. Ya está. Ahora, ahí por si acaso una pequeña observación que es, estás poniendo las raíces entre, o tus respuestas entre comillas. No es... X nomás tienes que poner. No tengo que poner las comillas, ¿lo saco? Sí. Aquí, estas no, la primera no. No se pone Este más. de aquí. Sí, eso es el más. ¿Es necesario poner el más, Franz? No ve.
Porque sí estaba haciendo los ejercicios y así concatenaba, ¿Daba? o sea, de la práctica igual lo estaba haciendo y concatenando así con signo de más igual lo hacía. Mm, Estos ya, paréntesis pero de aquí ese, los quito, entonces, no, déjalo, está bien, no está, eso no es el problema. El problema es aquí arriba en la asignación. aquí, Sí, a o ver, ¿qué puede ser ahí el problema? Hazlo coser, a ver. sale eso, como te digo, mira, la variable x1 no existe, dice. Tal vez le hace falta punto y coma. No creo, así voy a tener que poner. ¿Sabes qué pasa? Es justamente por la evaluación de la raíz. Esa raíz, digamos, debería asignarse un valor. Eso es como hacer un pasito más. Y si Te en vez está de diciendo que ¿Qué más agarres tienes dividir? y, Dividir la y parte ahí. y discriminante, en discriminante pones b elevado al cuadrado menos 4 por a por c. ¿No ve? Sí, Y ese valor de ese resultado lo incluyas en x1. Eso más o menos está Ah, diciendo. ya, o sea, primeramente toda esta parte de aquí de la De raíz, la ¿no? raíz ¿No? Y en después una de eso ya variable. hicimos recién, ¿no? Exacto, eso es lo que te están sugiriendo. Ah, ya, Puede ser por Es eso. una variable. entonces lo dejo de Modelo, compartir en cacho es más fácil. licenciado y lo Ya, arreglo y otra vez le muestro. ya, ¿Está bien? listo. Está súper. Ven, es lo que les decía, ¿no ven? Am, eh, lo único que hay que tener cuidado es en manejar. Al final probablemente, como vaya a funcionar y como podamos determinar que está funcionando muy, muy bien, es cuando lo codifiquemos, ¿no? Por eso viene la parte de codificación o traducción y depuración, ¿no ven? Sin embargo, así como está en papel, funciona muy bien. Ahorita nos va a decir Tania cómo le salió a Kevin, va a cambiar. ¿Alguna pregunta? Recuerden, estamos viendo cómo utilizar PCInt y cómo utilizar Decor. Ambos tienen ventajas y desventajas. No tengo problema, yo les decía, en que utilicen cualquiera, el que les parezca más cómodo y el que se acomode a los resultados que esperamos tener, nada más, ¿no ven? Sí, después no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta? A mí lo que me parece raro es que no puedan, cuando les pongo de editores en el Jam, no puedan añadir, eso me parece muy raro. Vamos a ver si no funciona con un Jam, vamos a trabajar con una presentación y les voy a compartir la presentación. Es que es para que todos tengamos el resultado. Por ejemplo, de este último no van a tener todos el resultado, ¿no ven? Eso lo vamos a ir viendo. A mí me parece raro eso. No sé si es la aplicación o son ustedes. Eso vamos a determinar más adelante. Ya. Mientras Kevin va viendo, vamos a terminar la sesión de hoy con lo último que nos falta de teoría. Esto es lo que vamos a compartir. Por eso les decía el primer día, ¿no? Las primeras clases, esto es a gusto del cliente, con PCInt o con Decor, como quieran, o al final a manito, ¿no ve? Ok, vamos a ver el último subtítulo que está relacionado a un programa y aquí es donde vamos a hablar de los errores que hay. Básicamente un programa de computadora es un conjunto de instrucciones, órdenes que dadas a la máquina, ¿no? Que va a producir la ejecución de una determinada tarea. Siempre produce algo. En esencia, un programa es un medio para conseguir un fin. El fin será probablemente definido como la información necesaria para solucionar un problema. Un programa es un algoritmo que se ha codificado en algún lenguaje de programación. Recuerden, todos los programas son algoritmos que se han codificado en algún lenguaje de programación. Como mostraba Kevin, pueden ser en Java o pueden ser en Python.
No hay ningún problema. El profesor Nicholas Wirth, inventor de Pascal, modulador, Oberon, tituló uno de sus más famosos libros como Algoritmos más estructura de datos igual programas, lo que significa que solo se puede realizar al llegar solo se puede hacer un buen programa, solo pueden ser buenos programas, buen software, con el diseño de un algoritmo y una estructura correcta de base de datos. Cuando hablamos de estructura de datos, vamos a darnos cuenta que las estructuras de datos son estructuras de datos estáticas, dinámicas, y que además estas estructuras de datos con el tiempo se han reemplazado con las bases de datos. Entonces, eso va a cambiar un poquito la perspectiva, pero al final siempre son algoritmos, estructuras de datos, programas. Algoritmos, estructuras de datos, software, ¿no? Que es la idea. Una vez que el algoritmo se ha convertido en un programa fuente, es preciso introducirlo en memoria mediante el teclado y almacenarlo posteriormente en un disco, ¿no? Es la idea, bien general. Cuando hablamos de memoria, estamos suponiendo que es la memoria RAM, y cuando hablamos de un disco, estamos hablando de una memoria a largo plazo, ¿no? Que puede ser un disco duro, un disco magnético, un disco removible. Esta operación se realiza con un programa editor, que es el IDE de algún lenguaje de programación que ustedes conocen. Posteriormente, el programa fuente se convierte en un archivo de programa que se guarda, se graba en el disco. Este programa fuente, que es el resultado de codificar nuestro algoritmo, este diagrama de flujo, el pseudocódigo, en un lenguaje de programación, se tiene que traducir al lenguaje máquina, al lenguaje entendible por el ordenador. Este proceso se realiza con el compilador y el sistema operativo que se encarga prácticamente de la compilación. Si tras esta compilación se presentan errores, hablamos de errores de compilación, ahí hablamos de algún error en tiempo de ejecución. En el programa fuente es preciso volver a editar el programa, quiere decir que hemos introducido algo mal. Corregir los errores y compilarlo nuevamente. Este proceso se repite hasta que no existen errores y se obtiene el programa objeto que se va a ejecutar. Que no se ejecuta, no es el ejecutable directamente, pero es el que se va a ejecutar. Suponiendo que no existen errores en el programa fuente, se debe instruir al sistema operativo para que se realice la fase de montaje o enlace o linking, la carga del programa objeto, el resultado de la compilación del código fuente, con las bibliotecas del programa del compilador. Este proceso de montaje va a producir un programa ejecutable. Justo estaba viendo lo que ha hecho Kevin, que lo ha hecho en Java. Vamos a ver, lo siguiente es más o menos la idea de cómo se va a compilar, ejecutar un programa escrito en Java. Por ejemplo, tenemos un programa fuente, que es un programa .java. Esa es la extensión con la que se guarda el código fuente, ¿no? Ese es el programa fuente. Ese programa fuente se lo va a compilar, un compilador va a compilar este programa fuente. ¿Qué va a obtener? Va a obtener un programa objeto, en este caso un programa .class, que para Java es un archivo en bytecode. Ese archivo en bytecode, ese programa objeto, más las librerías propias del compilador, se van a interpretar para obtener un programa ejecutable que va a mostrar los resultados en la máquina, que es más o menos la idea con la que funciona, toda la idea, cómo funciona la compilación, la interpretación de un lenguaje. Probablemente, si les interesa saber un poco más, van a tener que esperar hasta las materias selectivas para ver una materia que se llama comparación de lenguajes, y la comparación de lenguajes van a poder hablar de diferentes paradigmas de programación, un paradigma imperativo, un paradigma declarativo, y las formas en que los diferentes lenguajes de programación van a ejecutarse, ¿no? Una vez que el programa ejecutable se ha creado, ya se puede ejecutar, correr desde el sistema operativo.
con solo teclear su nombre en el caso del sistema operativo DOS. Suponiendo que no existen errores durante la ejecución, llamado errores en tiempo de ejecución, se obtendrá la salida de resultados del programa. Las instrucciones u órdenes para compilar y ejecutar un programa en C, en Java, en Python o cualquier otro lenguaje dependerá de su entorno de programación, si es un lenguaje compilado, si es un lenguaje interpretado. Recordemos que Java es compilado, Python es interpretado. Y el sistema operativo en el que se ejecuta. Depende también si se ejecuta en Windows, Linux, Unix, entre otros. La verificación o compilación de un programa es el proceso de ejecución del programa con una amplia variedad de datos de entrada, que son llamados datos de texto, prueba, que son los mismos datos que en teoría también nosotros tenemos que utilizar para hacer la prueba de escritorio del algoritmo. ¿Para qué? Para determinar de que el programa no tenga errores, que nuestro algoritmo no tenga errores, ¿no? Bugs, como le estaba diciendo. Para realizar la verificación se debe desarrollar una amplia gama de datos de test, valores normales de entrada, valores extremos de entrada que comprueban los límites del programa y valores de entrada que comprueban aspectos especiales del programa. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos con los que ustedes van a probar los algoritmos tienen que ser cualquier dato, un dato que nosotros sepamos que va a dar el valor requerido, valores extremos, que son los últimos valores con los que puede funcionar, y valores de entrada que no funcionan, ¿no? Que están fuera de los límites, para determinar que no salen los valores, los resultados esperados, ¿no? Como nosotros estábamos haciendo la prueba hace rato, con los valores de A, B, de una ecuación cuadrática. Entonces hay que hacer la prueba con diferentes valores. Eso vamos a ver, yo creo que mañana. La depuración es el proceso de encontrar los errores del programa y corregir o eliminar dichos errores. Cuando se ejecuta un programa, se producen tres tipos de errores, lo que les decía. Errores de compilación, errores de ejecución y errores de lógica, ¿no? Errores lógicos que se llaman, errores de lógica. Los errores de compilación se producen normalmente por un uso incorrecto de las reglas del lenguaje de programación. Eso que tiene que ver con errores en la sintaxis, ¿no? Un error de sintaxis hace que el ordenador no entienda qué se está realizando y por lo tanto no va a generar un programa objeto y va a imprimir una lista de todos los errores. Los errores de ejecución se producen cuando se ejecuta el programa, pero hay algo que el ordenador no puede ejecutar, como la división entre ceros, raíces cuadradas de números negativos. En este caso, se detiene la ejecución del programa y se manda un mensaje de error. Es decir, la sintaxis es correcta, pero hay cosas que el ordenador no puede resolver, ¿no? Entonces es un error en tiempo de ejecución. Y luego los errores que van en la lógica del programa. Por ejemplo, hace rato Alexander nos mostraba que salía X1 y nos dijo, ¿no? Pero me sale el valor de X1 y X2. ¿Por qué? No era error de sintaxis. Quiere decir que como lo ha escrito estaba bien. No era un error en tiempo de ejecución, es decir, no había una división entre cero ni nada por el estilo. Era un error en la lógica porque no estaba sacándole la raíz a la discriminante, ¿no? Son errores en el diseño del algoritmo. Y estos son los más difíciles de detectar. Es bien importante que aprendamos a leer los algoritmos, no solamente nuestros algoritmos, sino aprendamos a leer algoritmos ya diseñados, ¿no? Para ver qué es lo que produce, qué es lo que obtiene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos de nuestra manera, es bien complicado que encontremos algún error. Porque nuestra mente y todos nosotros, cuando hacemos un algoritmo, todo está funcionando bien aquí, ¿no? Por eso dice que son los más difíciles de detectar, ya que el programa puede funcionar y no producir errores ni de compilación ni de ejecución, pero nos da resultados incorrectos, ¿no? Entonces, nuevamente se tiene que diseñar el algoritmo, modificarlo, codificarlo, compilarlo y ejecutarlo una vez más, ¿no? Y bueno,
¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. ¿Cómo va Kevin? ¿Ya? ¿Se pudo? No, licenciado, ni así sale. O sea, aparte lo hice ahorita, a ver, lo voy a compartir. Lo hice igual así por separado. En la calculadora igual estaba comprobando, sale con paréntesis, digamos, separándolo, pero aquí siempre no sale. ¿Puedo compartir, licenciado? A ver, Franz, ¿tienes el tuyo funcionando? ¿Lo lograste? Dice Dimis, ya salió. Dimis. ¿Ha salido el tuyo, José Sí, Luis? sí. A ver, aquí que está. José Luis, Ya, lo dejo de compartir, ¿no, licenciado? sí, a ver, que José Luis nos muestre cómo le salió. Un momento, Luis, un momento. Dale. ¿Ya está compartiendo? Sí. A ver, el discriminante. El problema, Ulises, era el paréntesis, era. El del compañero estaba afuera, el menos, donde dice x1 es igual a menos, antes del menos, el de él empieza con el paréntesis, igual me ha salido del error que el compañero. Yo le he colocado un paréntesis después y me ha salido normal. Lo voy a probar, señor, lo sé correr. Está. A ver, Como puede ver, dice 2 y 3. x1, 2, x2, 3. Ya, está súper. Está súper. Es lo mismo que les he repetido desde el principio, ¿no? De la sesión del día de hoy. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en el uso de los paréntesis con Dicor, ¿no? Después no tiene ningún problema, les ayuda muy bien. Listo. Entonces, si no hay preguntas, no hay consultas, no hay inquietudes, eso sería todo por hoy. ¿Está bien? Nos vemos mañana. Hasta luego, Ulises. Dice, hasta luego. Listo. Chao. Chao. Luego, licenciado. Gracias, licenciado. Luego, licenciado. Luego, Lick, se cuida. Chao, chao.